Sí, sí, bueno, ayer escuchaba la radio a Rodrigo Corti a la mañana, lo escuchaba abordando este tema con Augusto Gastaldo, también en el streaming que tienen en Radio Hoy, que se dedican específicamente a cuestiones del campo, hablaban de este tema, y los economistas también a nivel nacional decían, sí, la verdad que no te quiero meter en problemas, Dante, porque vos representás una institución muy seria como es la Unión Agrícola Avellaneda, pero yo que me puedo animar a decir, y me hago responsable de lo que digo, olió a mucho tufillo de negociado interno entre las multinacionales, el gobierno, Caputo, que es muy cuestionado en algunos puntos, ha tenido sus éxitos Caputo, vamos a convenir, bajó la inflación, el riesgo país, un montón pero siempre detrás de una gestión hay un olorcito a que esto hay un negocio atrás. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. No gracias. Te obligo a que digas nada. Solamente te pregunto como comercializador de granos, porque ya el lunes algunos economistas decían, advertían esto, guarda que no sea un negocio para los exportadores, que es el tramo final de la cadena, que aprovechando la necesidad del productor le baje el precio y se quede el exportador. Y cuando hablo son estos grandes pools de exportadores, porque hay un productor chiquito que siembra 15 hectáreas, para exportar tiene que pasar por una comercializadora como la Unión Agrícola, una copiadora, por otro lugar, no es que él va directo al barco y lo exporta. Entonces muchas veces estos intermediarios son los que terminan haciendo, en este caso hablo de los Cargiles, de estos grupos chinos, son los que terminan haciendo el negocio, ¿sí? Sí, a ver, con respecto a esta medida que ocurrió, que se publicó, bueno, a primera hora de la mañana del día lunes, cuando nos levantamos con este tema, ya había noticia y al rato nomás ya salió el boletín oficial, que también fue... ¿Que lo impriman un domingo? Sí. Como es que otras veces cuando pasaba el dólar soja en gobiernos anteriores, claro, tardaban 2-3 días en que salga. Massa, precisamente, Massa en 2 o 3 oportunidades hizo el dólar soja por un tiempito. Que es muy similar a lo que pasó ahora. Exacto, que salga publicado el boletín oficial, demoraba un par de días, después también los exportadores tenían que analizar hasta la letra chica, entonces también se demoraban 2-3 días más. Y hasta que el precio de mercado se estabilizaba, pasaron 3-4 días. Sí, sí. En realidad, en esta oportunidad, el lunes se conoció todo esto, ya hubo un precio a la tarde, bueno, que si uno toma referencia con lo que fue el día viernes, en dólares, porque también por ahí una vez ahora comparamos en dólares y en pesos. Claro. Como hay tanta variación en el dólar en los distintos días, sí, por ahí capaz en dólares te queda igual, pero en peso te queda mucho menos. Sería, claro, a ver... Cuando trasladás el dólar al peso. Claro, entonces, sí, a ver, el día viernes la soja estaba en $300, 440.000 pesos. Bien. El día lunes la soja con esta nueva medida fue a $360. Si uno toma el precio dividido la cotización del dólar de ese día, te daba $360. Al día siguiente también te daba $360, pero como bajó la cotización del dólar, en peso ya era menor. Bajó de casi 1.500 a casi a 1.400, 1.400 y chirola, 85, 90 pesos. Claro. Exacto. Así que, y bueno, eso fue el lunes, martes. Después el miércoles también siguió bajando el dólar. Y también bajó, no estaba ni en 3.60, estaba en 3.50, ponele. La tonelada de soja. La tonelada de soja. Eso con respecto a los valores, ¿no es cierto? Y bueno, y con respecto a también que esta medida incluía que era o hasta fin de octubre o hasta que conseguían los 7.000 millones de dólares. Bien. Que eso eran las declaraciones juradas que tenían que sacar los exportadores. Bien. El día lunes no se tenía ni una noticia de la cantidad de declaraciones que estaban aprobadas. Por ARCA. Por ARCA. El día martes, a ver, no se tenía dato. Y el día miércoles, a la mañana, sí, creo que era el miércoles, se conoció que ya estaba la mitad de lo que iban a obtener. ¿La cota esa de 7.000 millones? Exactamente. Y al final del día se completó en 3 días se llegó al volumen que ellos estaban necesitando, ¿no es cierto? En tu caso particular también, como comercializadora, el productor chiquito, el mediano, el de la zona,
también hablo de Chaco, hablo de lo que ustedes atienden, que es una amplia zona, ¿alcanzó siquiera a comunicarse con ustedes? ¿O no alcanzó ni siquiera a llegar el martes a decir, che, mira, yo quiero vender, y yo pues, sabés que no hay nada? Porque están chinchudos, con el que hablaste dice, yo quería vender, porque las condiciones estaban un dólar bastante más alto, no tenían las retenciones, porque a ver, yo pienso esto, ¿no? El productor no está tan especulando en lo financieramente. Él cuando vende porque quiere comprar nuevos insumos para sembrar, cambiar un vehículo, invertir. O sea, puede ser que también en algún punto esté especulando con el precio, con los precios, porque es verdad, hay mucho esfuerzo detrás de eso. Pero en general, lo que decían todos los economistas más conocidos, el productor cuando vende es para hacer algo, no es para meterlo bajo el colchón. Sí, hoy lo que se notaba que el productor vende lo justo o necesario, es para cancelar, como vos decís, insumo que compra o alguna deuda, exactamente, no vende de más, sería hoy su caja de ahorro es el cereal, sería, no es que sale a vender y dejarla en cuenta corriente, por decirte. Y a ver, el productor el día lunes se enteró de esto, bueno, un poco analiza y a ver, y si tenía, salvo que él haya ya teniendo algo que en mira que iba a comprar y capaz que por ahí se apuró y pudo concretar la operación. Bien. Pero si un productor se entera el día lunes que ocurría esto y entre que se pone a analizar qué puede comprar, qué puede, y digamos a pedir cotizaciones, porque también hoy el productor si va a comprar insumos también debería con el dólar. Entonces bueno, hace las distintas averiguaciones y bueno, entre que decide todo, capaz se le fueron los 3 días que tenía. Nosotros el día jueves, bueno, tuvimos llamados de productores que quedaron, digamos, en cierta forma, no alcanzaron a concretar los precios ni del lunes ni del martes, que fueron un poco los más altos. ¿Algunos alcanzaron a liquidar entre martes y miércoles? ¿Te pudieron acopiar? Sí, sería... Bueno, el tema es que por ahí los productores, la mayoría de los productores tienen mercadería que ya está entregada, entonces bien. Hoy lo que hace es levanta el teléfono y vende nomás, o sea, no es que tiene que, a partir de la operación... Ustedes se la guardan, digamos. Es como que, exactamente, ellos la entregan y está... Sin precio. Sin precio, están a fijar. Como entonces que te dicen el martes o el miércoles, vendo 40 toneladas, liquídamelas. Exacto, o sea, de que hubo más venta de lo que venía la semana pasada, eran muy pocas ventas, en estos últimos 3 días sí se incrementó un poco las ventas, pero bueno, hay algunos productores que hoy te llaman y te dicen yo me quedé con ganas, no alcancé. Porque es verdad, uno no resolvés en un minuto. Yo también cuando resuelvo, no sé, compré una heladera, voy, averiguo, pienso, capaz que espero que corte la tarjeta, o sea, vos ves o esperás una oportunidad con Cyber Monday, mirá, una persona común, me imagino el productor que a veces tiene un capital que son varios millones de pesos. Lo tenemos en pantalla, Augusto Gastaldo, yo lo tengo en pantalla, presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, que vamos a preguntarle si se quedó con ganas de vender. Hola Augusto, ¿cómo te va? Hola Daniel. Buen día, buenas tardes para todo tu público que te sigue y bueno, buenas tardes a Dante, que lo veo ahí en el previo. Augusto, vos sos más bien ganadero, no sos tan agricultor, ¿sí? Sí, soy agricultor también, hago ganadería y agricultura, no tanto en esta zona, sino en el norte de Córdoba y sur de Santiago del Estero, donde está mi hermano. Y esto va como una chance a tomarlo con cariño, ¿eh? ¿Te quedaste con ganas de liquidar? ¿No alcanzaste siquiera a analizar la posibilidad? No alcanzamos a reaccionar, esa es la realidad. No alcanzamos a reaccionar, no teníamos tampoco tanto para vender, pero nos hubiera venido bien para cancelar algunas cuotas de algunos préstamos y adelantar, digamos, cuotas, aprovechando el diferencial de precio y bueno, pagar algunos alquileres también en zona de Córdoba. Pero bueno, no lo pudimos hacer porque fue todo vertiginoso, digamos, fue muy difícil de reaccionar para los pequeños productores y bueno, para los medianos también, para el gran mundo de los productores que en realidad, en la gran mayoría de los casos de los productores que siembran, somos de chicos a medianos, ¿no? Bien, y vos como presidente de la Sociedad Rural, que es una institución gremial, que también tiene su costado político, ¿vos lo sentís a un tufillo de negociado interno entre el ministro de Economía y los grandes pools exportadores?
Sí, a ver, fue una decisión que nada tuvo que ver con la producción, ni con el productor agropecuario, ni con la rentabilidad del agro. Fue una medida tomada por el gobierno nacional exclusivamente para una cuestión de caja, de ingresos de dólares, de macroeconomía y, si se quiere, también en algún sentido de algún efecto buscado en base a las elecciones que se avecinan, ¿no? Tuvo que ver con eso, con decisiones electoralistas, si se quiere, y sobre todo con, teniendo en cuenta la estabilidad que el gobierno nacional necesita. No tuvo nada que ver con la producción, ni con los productores, ni con el sector agropecuario. Eso fue más que claro. Porque, bueno, a ver, venían de cada color, había de cal, había de arena, había de cal. La vez pasada hicieron una baja bastante importante en todos los granos, en las retenciones, se empezaron a flexibilizar. Pero vos ves que coincidís conmigo que hay una de cal, una de arena, y que esta realmente no era para el campo. No, por supuesto, esta la vimos pasar de lejos, los productores la vimos pasar de lejos. De todas maneras, a ver, yo entiendo el enojo, desde las entidades también nos estamos manifestando en cuanto a esto que yo creo que es como que otra vez nos volvimos a ilusionar, como dice la canción, ¿no? Porque en realidad no estamos peor que la semana pasada. Esto no ha cambiado en nada. Fue algo que fue una oportunidad, muy pocos lo aprovecharon, las agroexportadoras hicieron una gran diferencia, un gran negocio y nada más. No es que estamos peor que la semana pasada. Y con respecto a cómo se vienen dando las medidas del gobierno nacional para con el sector agropecuario, y bueno, si hacemos un balance de estos 2 años, yo considero de que se ha avanzado, hay algún progreso, porque bueno, las retenciones son menores a que cuando el gobierno asuma. Sacaron un montón de otras trabas y cuestiones burocráticas. Redujeron las restricciones en cuanto a la exportación de carne, un montón de medidas, una batería de medidas que incentivó y ayudó a la producción agropecuaria en general. Así que eso yo creo que es para destacar y para hacer saber de alguna manera. Desde las entidades también tenemos esa responsabilidad. Ahora, en cuanto a esta medida puntual, bueno, yo creo que hablamos de lo positivo, yo creo que es un avance en el hecho de que se demostró que se puede bajar las retenciones. A ver, no es un cuco, no es algo a lo que hay que tenerle miedo. Desde muchos sectores, desde la oposición, venían diciendo de que eso era imposible, de que eso no podía pasar. Bueno, aunque haya sido por solamente 3 días, se demostró que se pudo. Lo otro positivo, si se quiere, también tiene que ver con, ante una crisis financiera, ante una crisis política, ante una crisis de la macroeconomía, el gobierno decide bajar impuestos, cosa que es, te diría, algo bastante raro en los últimos gobiernos, ante una situación parecida. La reacción era lo contrario, nos va a subir impuestos, subir retenciones. Eso también es destacar, y eso es algo que hace, el aspecto positivo hace de esta medida. Y bueno, lo malo tampoco lo decíamos, ¿no? Algo que decíamos ayer también en el programa de Rural Hoy, a río revuelto, ganancia de pescadores. Digamos, esto lamentablemente tuvo que ver con con algo que lo aprovecharon muy poco las grandes exportadoras y bueno, los productores la vimos pasar de lejos. Lo cual, y en esto hay que hacer mención, no resuelve en absoluto la problemática que hoy por hoy tiene el sector agropecuario y sobre todo la agricultura, que es una tremendamente y hasta histórica, te diría, baja y digamos hasta niveles críticos de la rentabilidad de la agricultura, sobre todo en nuestra zona, en donde es bastante marginal la producción agrícola, y sobre todo teniendo en cuenta los años de sequía que venimos arrastrando y las complicaciones financieras de los productores. Bueno, todo ese combo sumado a una coyuntura internacional bastante adversa, con valores
muy bajo. Bueno, lo puede explicar bastante mejor Dante, que es especialista, pero estamos como en una tormenta perfecta, ¿no? En una cuestión, por suerte, saliendo de una larga sequía de varios años, pero estamos digamos, en un escenario bastante complejo en general. Y esto, por supuesto, que a los productores no viene a solucionar absolutamente nada, en donde, bueno, una medida que duró un suspiro y los productores, salvo algunos muy pocos casos, no la pudo aprovechar. Te agradezco, Augusto. Queríamos también la palabra del representante del campo, por decirlo de alguna manera, acá, la Sociedad Rural de Reconquista, siempre un referente en los temas estos, y sabemos también de que vos te involucrás personalmente, o sea que le pones el hombro a estas situaciones, que no escatimás palabras, no arrugás, como decimos ahí en la calle, y está bueno decir las cosas como son. Está bueno decir las cosas como son. Y me gusta cómo balanceás la cuestión, decir, bueno, que hemos mejorado de 2 años a la fecha, sí. Que esto fue un negocio para pocos, también. Ahora, yo creo que ustedes como entidad y con el resto de las entidades que nuclean al agro, a la ganadería a nivel nacional, por ahí sería bueno una mesa, sentarse con Milei y decirle, bueno, mira, nos mostraste el caramelo y no nos dejaste ni siquiera probarlo. Ahora venite con alguna batería más interesante para bajar un poquito los ánimos, porque creo que ahora el productor quedó chinchudo porque le mojaron la oreja. Sí, bueno, por supuesto. Vos bien lo decías, a ver, desde las entidades también tenemos cierta responsabilidad de saber mostrar una realidad. Yo entiendo algunos comunicados, algunos fueron muy fuertes por parte de las entidades, los entiendo, los respeto, no acompaño tanto porque, como decía, y esto yo creo que es importante para tenerlo en cuenta, la situación no está a niveles, digamos, negativos de lo que fue la semana pasada. Está igual si se quiere. Entonces, ¿por qué salir a pegar y a criticar tanto a un gobierno en donde no ha cambiado para mal? Sí ha cambiado para bien en estos últimos meses. Recordamos en los anuncios de reducción de retenciones allá por la Expo de Palermo en julio. Sí. El gobierno ha hecho efectiva esa reducción de manera temporaria en aquel momento y bueno, después la dejó firme y de manera definitiva. Eso es un progreso porque habla de que a futuro vamos a tener las retenciones cero. Yo no tengo ninguna duda de eso. Vamos a ese camino. Será escalonado, será más largo de lo que uno quiere, necesita, añora, perfecto. Después está en las expectativas de uno también. Lo importante es saber que vamos hacia ese camino. Repito, en otros casos, en otros gobiernos no tan lejanos, se ha, ante una crisis igual que esta o parecida, se ha ido por el camino exactamente al revés de esta situación. Se ha aumentado impuestos, se han subido las retenciones. Entonces, eso da cuenta de que vamos por buen camino si, aunque sea por 3 días, logramos reducir las retenciones a niveles cero, lo cual ha sido un comienzo. Y bueno, lo otro será todo a mejorar. Nosotros desde las entidades no vamos a dejar nunca de luchar, de pedir, de demostrar de que son esenciales y fundamentales las retenciones a nivel cero. Eso es siempre una lucha que tenemos hace más de 20 años en las entidades, haciendo mención a eso, demostrando con datos, con gráficos, con estadísticas, con ejemplos claros de que, a ver, el campo no es una mina en donde uno va y extrae y no necesita inversión. Esto son procesos productivos, bien está muy atado a lo biológico y al clima, pero son procesos productivos en donde uno tiene que invertir. Y esa inversión tiene que ver con las expectativas de cuánto vamos a sacar. Si vamos a sacar más, se invierte más. Se cambia la maquinaria, se contrata más personal, se fertiliza más, eso moviliza, como siempre decimos, un montón de otros engranajes en esta compleja maquinaria productiva, donde su primer eslabón, el eslabón digamos, que potencia el resto, es el campo. Bueno, se mueven otros engranajes, el comercio, el servicio, la construcción, qué sé yo, un montón de otros engranajes que tienen que ver con esto, y sobre todo nuestra zona en donde estamos tan íntimamente relacionados con la producción agropecuaria. Bueno, eso hay que seguir dándolo y hay que seguir diciéndolo de las entidades. Necesitamos, no solamente para el productor agropecuario, necesitamos de las retenciones cero y de la baja de impuestos
para todo el interior productivo, porque somos todo el mundo de los habitantes de las regiones productivas del interior del país las que vamos a ser beneficiadas si se cumple con esto que es una promesa por parte de este gobierno nacional y que de a poquito, aunque sea muy de a poquito, creo que lo vamos logrando, lo vamos sintiendo, lo vamos viviendo y bueno, mucho camino para recorrer todavía, pero vamos en buen camino. Qué lindo, gracias Augusto, sinceramente, muchas gracias. Sabemos que estás en el medio del campo, que por ahí la señal no nos favorece, pero salió clarito, queda tranquilo que se entendió perfecto la posición. Salió claro, bueno, sí. Ese era el miedo que por ahí se corte, porque acá en la casa tengo wifi, pero no es por ahí tan confiable, pero bueno. Disculpame que sea chusma, ¿qué tenés? ¿Starlink? Sí. Bien. No, tengo una conexión de una empresa de ahí de Avellaneda que se llama GAP. Perdón por el chivo, pero sí. Consultaste. Del amigo Martín. Ese es el servicio que llega acá a la selva. Yo creo que medianamente nos satisface el servicio, por lo cual todavía estamos en eso, pero sabemos que el escalón siguiente va a ser la antena Starlink, sí, es algo que sin duda que es mejorador, ¿no? A esta conectividad. Muchas gracias, Augusto. Buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes. Buen fin de semana también. Un saludo. Y eso también, Dante, porque a ver, ustedes por ejemplo hace poquito invirtieron en el Belgrano Cargas 5 millones y pico de dólares, que no es que vos invertís, a ver, yo pienso, ¿no? Como un mundano, un vecino común, vos tenés 5 millones y pico, lo ponés en el banco, te da intereses, sí, pero ¿qué lo voy a invertir? O sea, porque eso es lo que nos han metido en la cabeza durante 20, 30 años los argentinos. No invierta, porque en esta Argentina no es viable la inversión. Y ustedes traca para mejorar un rubro que dejó afuera en el comentario Augusto respecto a lo que le cuesta al productor producir acá, en esta zona, es la logística. Que es cara. Nosotros estamos a 1000 kilómetros del puerto de Buenos Aires y a 600, 550 del puerto Rosario. O sea, somos caros. O sea, nuestro grano no es lo mismo que el de Pergamino o el de otra zona productiva. Llega caro ya. Sí, a ver, el área de influencia, de originación de la cooperativa es, el norte de Santa Fe, todo Chaco, llegando al sur de Salta, Macapillo, Joaquín B. González, y todo lo que es el este de Santiago del Estero, de Bandera a Sachayo sería. Esa es el área de influencia que tiene la cooperativa, y en toda esa área tiene muchas plantas de acopio, de las cuales hay sobre el mismo ferrocarril Belgrano Carga, hay 4 plantas que tienen desvío férreo, que bueno, un poco la cooperativa decidió en invertir en eso, claro. Es porque también tienen que trasladar mucha mercadería. Sí, no es un camión. No, aparte son volúmenes grandes. Claro. O sea, es más, estos últimos tiempos que el Paraná está bajo de nivel del río, o sea, mucha producción del Chaco y un poco más arriba. Venían barcazas. Terminaba cayendo en Puerto Barranquera, Puerto Vilela, y después se bajaba por Barcaza. Y hoy hace, 3-4 años que esto no está ocurriendo, así que toda la producción del norte va, una parte en tren y la mayor parte va en camión. Claro. Otra cosa también para agregar, este último año en la zona del Chaco climáticamente los afectó, si allá vienen vienen golpeados. Así que también, o sea, en el tema de esto, si un productor aprovechó o no, y bueno, hay ciertos productores que no pudieron aprovechar porque ni la producción tenían. Claro, muy bien. Y ustedes ya, última pregunta, como Unión Agrícola Avellaneda, que es la 10ª exportadora de granos de la Argentina hoy, o por lo menos a noticias del año pasado, también, digamos, en cierta medida, cuando reaccionan, los otros se los comieron, por decirlo de alguna manera, los Cargill, los chinos, que estaban ahí esperando que abra la FIP, por decirlo de alguna manera, 1 de la mañana, se abrían y metieron el pliego, ¿no? Sí. Porque la sensación es esa, que abrieron las puertas de la FIP, acá, y presentaron todas las ofertas. Sí, o capaz que estaba de antemano ya hablado. Ni hablar, capaz que estoy siendo demasiado bueno. ¿Pero te sentís esa sensación? Y posiblemente que sí, digamos. O sea, por ahí a veces yo no estoy justo en esa área, pero bueno, uno lo ve del costado y puede ser que pase eso, ¿no es cierto? Igual fue una buena semana para la Unión Agrícola en cuanto a que muchos productores liquidaron y pudieron aprovechar ciertos precios.
Sí, sería uno, pero a veces si quiere más, sería, Sí. o por lo menos que el productor siempre tenga, bueno, el mejor precio, el mejor servicio. Así que, bueno, y hoy ve que el productor no pudo vender, entonces como que te sentís que no lo logramos por ahí capaz. Pero bueno, siempre la intención es, la mirada es al productor. ¿Sí? Ya voy a título personal tuyo, sin comprometerte en tu función dentro de esta noble institución, pero ¿vos sentís como gusto de que las cosas pueden mejorar y que de 2 años a la fecha hubo algunas mejorías? De hecho, él lo decía en julio en la exposición rural de Buenos Aires, el presidente dice voy a bajar por un tiempito y dejó esas bajitas, que no eran muchas, 3% y demás, pero que en un bolsillo de un productor que está con los números muy finitos, tiene que ser un genio de la matemática para dibujarla. ¿Tenés esa sensación de que puede haber un futuro mejor, cercano? A ver, esto ya pasa a una opinión particular mía y a ver, con este último gobierno, bueno, un poco lo que decía el presidente se cumplía, ¿no es cierto? O sea, por ahí en esto de esta última que decía que bueno, era hasta fin de octubre, bueno, por ahí la gente esperaba que iba a ser más tiempo. Claro. Yo creo que si llegaba 15 días o un poco más, capaz que no pasaba lo que está pasando ahora. Estaríamos con este tema. Ahora por lo que se ve en los medios periodísticos, todo es como que hay un malestar, las entidades, como decía Augusto, también están haciendo reclamos, así que bueno, y bueno, un poco también volviendo a lo que decía Augusto, esto como que fue una medida política, me parece, sí. No fue para destinada para el productor, destinada al productor, le vamos a bajar las retenciones porque vamos a beneficiar al productor, me parece que fue más una decisión más política, ¿no es cierto? Dante, te agradezco mucho porque sé que hoy viernes, Bolsa de Comercio de Rosario, ¿qué hora cierran? Y ahora es el horario de ahora. Te libero para que vayas corriendo a ver si pueden hacer algún negocio. Bueno, agradecido por la invitación, por favor, y hasta cualquier momento. Gracias y buen fin de semana. Igualmente. Gente, hacemos una pausita, la primera del programa, y vamos a hablar de eso. A ver, vos, ¿en cuánto estás endeudado? Con la tarjeta de crédito, pagás el mínimo de la tarjeta, sacaste algún préstamo personal, compraste un electrodoméstico, una moto en cuotas. Bueno, todo eso obviamente refleja. Yo hace muchísimos años, un economista que falleció muy joven, Bulat, el pelado Bulat, que era buenísimo porque te ponía muy claras las cosas para que lo entendamos todos nosotros. En ese momento él había presentado un informe que decía que una familia estaba endeudada en 2.5 sueldos, o sea, en 2 sueldos y medio. ¿Qué quiere decir? Que tenía tantos frentes abiertos que necesitaba 2 o 3 meses de sueldo para sanear esa deuda. Pero ¿qué hace uno? O patea, o porque tiene una cuota acá, o tiene una cuota allá, o refinancia otro. ¿En cuánto estamos endeudados individual y familiarmente los santafesinos? Lo vamos a conocer después de la pausa. Ya venimos, dale.